¿Me avisas? Buenas tardes. Me han pedido en esta ocasión abordar un tema bastante importante, un tema que va a dar inicio a este nuevo diplomado que está organizando APEC, y en este diplomado el primer tema tiene que ver con las medidas de coerción personal, con su evolución jurisprudencial a lo largo del tiempo y en especial con algunos criterios jurisprudenciales que versan sobre la prisión preventiva. Sobre esos tópicos hoy día va a ser mi exposición. Espero que podamos al culminar la misma agotar con esta temática tan compleja que me ha sido propuesta, y sin más preámbulos quiero abordar estos temas respecto a los cuales se me ha convocado. En primer lugar, debo manifestar que estamos a nada de la vigencia del nuevo Código Procesal Penal en Lima. El Código Procesal Penal del 2004 va a entrar en vigencia en Lima en diciembre del 2020. En diciembre del 2020 entra el nuevo código en Lima y en Lima Sur, en Lima Centro y en Lima Sur. Con esto, el nuevo Código Procesal Penal va a estar vigente ya a nivel nacional. Todo el Perú va a tener como herramienta normativa, como herramienta adjetiva, como herramienta de procesamiento, el Código Procesal Penal del 2004. Este Código Procesal Penal del 2004 nos trae un modelo acusatorio. El modelo con el que se administra justicia en el Código Procesal Penal del 2004 es un modelo acusatorio. Es un modelo acusatorio que se basa en una herramienta de la contradicción. La herramienta de la contradicción, la herramienta tautológica, es dejada de lado y pasa a tener una herramienta de corte dialéctico. La contradicción y la dialéctica hacen que la verdad surja en el proceso penal, pero la verdad surja al final. La verdad va a surgir al final, y esa verdad va a surgir al final como consecuencia de la dialéctica, de la contradicción. Y cuando esta verdad sea que existió un delito, se cometió un delito, el hecho investigado es delito, y se encuentre a un autor, se aplique una consecuencia penal. Esto es una pena, una reparación civil, una consecuencia accesoria, etc. Y si la verdad es que no se estableció un delito o no se estableció al autor, si esa es la verdad, se hará un archivo o un sobreseimiento y el tema terminará. Pero ¿cuál es la esencia acá? La esencia acá es que esta verdad va a llegar como un nuevo modelo al final, y a esta verdad le vamos a aplicar consecuencias penales, desde un archivo o sobreseimiento hasta una condena. Le vamos a aplicar consecuencias penales. Digo, se dejó de lado el modelo tautológico que estaba vigente con el código anterior, que era un modelo con una verdad de inicio, y en la cual lo que se hacía en el proceso penal era simplemente confirmar esa verdad. Esa verdad de inicio, esa verdad tautológica, verdad de inicio, hoy día ya no se usa. Hoy día la verdad surge como consecuencia del contradictorio, como consecuencia de un ejercicio dialéctico, de un ejercicio falsacionista. Al final va a surgir la verdad. Y para que eso sea así, para que se dé eso de esa manera, como lo estamos proponiendo o como lo estamos planteando, se tienen que dar una serie de condiciones. Una condición importante para que eso pase es que la investigación sea dirigida por el fiscal
la etapa intermedia y el juzgamiento esté a cargo del juez. De manera tal que se cumple un precepto del principio acusatorio. ¿Y cuál es eso? ¿Cuál es ese? Que quien investiga no juzga. Quien investiga no sentencia. El que investiga es uno y el que juzga y sentencia es otro. La investigación la dirige el fiscal y la etapa intermedia o el juzgamiento está a cargo del juez de juzgamiento. ¿Por qué? Porque el que investiga no juzga o porque el que investiga no sentencia. Muy bien. Ese modelo nos busca la verdad. Nos busca la verdad. Al final, la verdad. Hay una investigación a cargo del fiscal. Hay una contradicción dialéctica, falsacionista a cargo de la defensa. Un juzgamiento a cargo del juez y una sentencia a cargo del juez. Pásame el plumón negro que está por allá. Con lo cual hay una tesis del que hace la investigación, hay una antítesis del que hace la contradicción y hay una síntesis del que juzga y sentencia. Por eso es un modelo que usa la dialéctica. Tesis del que investiga, antítesis de la defensa y síntesis del juez. Ese método que he resumido en esta pizarra en este momento es un método del nuevo Código Procesal Penal del 2004. Es un método acusatorio. Es un método dialéctico o falsacionista. Es un método en el que la verdad va a surgir al final, fruto de esta dialéctica. Pero para que este modelo funcione, la Fiscalía tiene que poder investigar. El juez tiene que poder juzgar. Y cuando se aplique una medida de pena o una reparación civil o una consecuencia accesoria, esta consecuencia final tiene que ser ejecutable, tiene que poderse ejecutar. Ahí es que viene el tema que me han convocado a tocar hoy día, que es el tema de las medidas de coerción. ¿Para qué van a servir las medidas de coerción? Esa es la primera pregunta que yo quiero responder hoy día. En este esquema del proceso penal que acabo de explicar, ¿cómo es que entran, cómo es que se engarzan, cómo es que se aplican medidas de coerción? ¿Cómo es que en todo este esquema aparecen las medidas de coerción? Eso es lo primero que quiero hoy día responder. En este esquema, ¿cómo es que aparecen las medidas de coerción? En este esquema, ¿cómo es que se aplican medidas de coerción? No sé a dónde metí mi mota. ¿Cómo es que se aplican medidas de coerción? Muy bien. ¿Qué es lo primero que debo decir respecto de las medidas de coerción? Para empezar con la temática específica que hoy día se me ha pedido, que tiene que ver con medidas de coerción. ¿Cómo es que eso aparece en este marco que hemos hoy día explicado? ¿Cómo es que las medidas de coerción entran en todo lo que yo hoy día voy a explicar? De eso me voy a ocupar en los siguientes minutos. Primero, si cuando estamos haciendo un proceso penal, ese proceso penal va a tener como director al fiscal y el fiscal va a realizar como director todo lo que es la etapa de investigación,
porque toda la etapa de investigación va a ser dirigida por el fiscal. El fiscal va a dirigir toda la etapa de investigación. El fiscal va a ser el director de la investigación. Si toda la etapa de investigación va a estar a cargo del fiscal, y esa investigación busca que el fiscal haga su tesis, o sea, el fiscal haga una labor de reconstrucción del pasado. El fiscal lo que tiene que hacer es una tesis que pasa por una reconstrucción del pasado. Y esa reconstrucción del pasado solo puede ser hecha buscando fuentes de información. Porque esas fuentes de información le van a permitir al fiscal investigar el pasado, reconstruir el pasado con esas fuentes de información. Esto es testigos, esto es peritos, esto es documentos, esto es objetos. Si durante toda la etapa de investigación lo que el fiscal va a hacer, acopiar fuentes de información para que con esas fuentes de información reconstruya el pasado, ese fiscal tiene a su cargo una tarea muy grande, que es reconstruir el pasado a través de las fuentes de información. Pero esto, a veces, esta función de investigar, esta función de buscar y acopiar fuentes de información para reconstruir el pasado, esa función del fiscal a veces se ve amenazada, a veces se ve perturbada, a veces se ve afectada. ¿Cómo? Con cierto tipo de conductas que afectan esta información. Miren, si el fiscal realiza actividad probatoria de búsqueda, actividad probatoria de búsqueda de fuentes de información, el fiscal realiza actividad probatoria de búsqueda de fuentes de información, porque el fiscal lo que quiere es averiguar la verdad, Si esta labor se ve perturbada o se ve afectada, o se ve boicoteada, saboteada, o simplemente no se facilita esta labor al fiscal, lamentablemente, si eso pasa, se va a tener que hacer uso de medidas de coerción personal. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de facilitar esta labor del fiscal de reconstrucción del pasado. Entonces, una medida de coerción sabemos que es una limitación, una afectación o una restricción de un derecho fundamental. Cuando dictamos una medida de coerción, restringimos, afectamos o limitamos un derecho fundamental. En este caso, estaremos restringiendo, limitando o afectando un derecho fundamental consistente en la inviolabilidad de domicilio, la libertad, el secreto de comunicaciones, la reserva tributaria, la reserva bursátil, etc. Pero lamentablemente, a veces se tienen que dar medidas de coerción. Esto es entendido como limitaciones, como restricciones de derechos fundamentales. Esto es, se tienen que dictar medidas de coerción, esto es, limitaciones o restricciones de derechos fundamentales. ¿Para qué? Para poder investigar, para garantizar esta investigación, para lograr que esa investigación rinda sus frutos. ¿De acuerdo? Y por ejemplo, ¿qué limitación o restricción de derechos fundamentales se puede dictar durante la investigación para que esa investigación rinda sus frutos? Una primera medida de coerción puede ser los famosos levantamientos
los famosos levantamientos de secreto. Los famosos levantamientos de secreto. Por ejemplo, levantamientos del secreto de cierta información. Las personas tenemos información de nuestras comunicaciones y existe un derecho que tenemos nosotros, que es que nuestras comunicaciones se mantengan en secreto. El secreto de nuestras comunicaciones. La reserva que tenemos derecho a tener respecto de nuestras comunicaciones. Otro secreto de nuestro dinero que tenemos en el banco. Nadie tiene por qué saber cuánto dinero tengo yo. Ni nadie tiene por qué saber con quiénes me comunico. Nadie tiene por qué saber qué cosa tengo yo en bolsa. De repente manejo en bolsa y qué tengo en bolsa. ¿Cierto? Entonces, una medida de coerción implica levantar estos secretos de comunicaciones, bancarios, secretos bursátiles, etc. ¿Por qué? Porque toca afectar ese derecho fundamental a la inviolabilidad de comunicaciones, al secreto bancario, al secreto bursátil. Toca cooptar acá. ¿Por qué toca hacerlo? Porque a veces el investigado no da las facilidades. Yo no le tendría que levantar ningún secreto, no se tendría que levantar ningún secreto si es que el investigado le dice al fiscal: autorizo que todas mis comunicaciones se hagan públicas. Autorizo que se pida informe a la superintendencia para ver mis ingresos. Si habría una autorización o si habría un permiso, no se requeriría una afectación coercitiva. Pero si no hay ese permiso, si es que el investigado no facilita ese tipo de información, va a tocar ir donde el juez y decirle al juez: señor juez, en esta investigación que estamos siguiendo sobre lavado de activos, en esta investigación que estamos siguiendo sobre homicidio, sobre tráfico de drogas, necesitamos levantar ciertos secretos. Entonces, será una medida de coerción en investigación con fines de conseguir información. Otra medida de coerción en investigación va a ser una medida de coerción que va a tener que ver con proteger o preservar la información que ya tengo. Vamos, puede que yo tenga peritos nombrados, puede que tenga testigos y peritos, pero ¿qué pasa si a mis testigos o peritos, que yo los voy a llamar para que me den información, el perito de la información que ha evaluado, de los documentos o de los objetos que ha peritado, el testigo de lo que ha visto? Si yo les llamo a ellos a que me den información, pero los intimidan, pero los sobornan, lo que están haciendo es obstaculizando, están perturbando la actividad probatoria, porque están amenazando testigos, están afectando mi actividad de investigación.